Estimados, ¿cómo están? Les saludo con gusto. Soy Heber Longhurst y preparé este pequeño video para platicarles algo que está en las noticias mucho en estos últimos meses, que está muy de moda y que quizás falta un poquito de claridad. Y este es el Bitcoin. El Bitcoin, en términos generales, reconocemos que es una criptomoneda. Sabemos que las criptomonedas son como divisas, como monedas que se transfieren en sistemas electrónicos, pero hasta ahí, muchos. Entonces, estoy preparando este video, está en las noticias mucho recientemente porque PayPal dice que va a aceptar transacciones con Bitcoin en su plataforma. El Controller of the Currency en los Estados Unidos dice que los bancos nacionales ya pueden ofrecer custodia de criptos. Los hedge funds están empezando a mostrar más interés y en menor medida algunos mutual funds, pero más que eso, están las noticias por los movimientos radicales que hemos visto en el precio de este instrumento. Del 11 de diciembre al 8 de enero, un poco menos de un mes, subió de 18,000 a 40,5 mil. Subió más de 100% y después ha empezado a tener una caída fuerte que también vemos aquí. Entonces, pues obviamente este tipo de movimientos drásticos en los mercados generan ruido y generan interés. ¿Qué es el Bitcoin? Satoshi Nakamoto escribió un artículo en octubre de 2008 sobre una propuesta de un sistema electrónico descentralizada y el primer Bitcoin se lanzó el 3 de enero. Anécdota cultural, Satoshi Nakamoto tiene la particular virtud de no existir. Es un seudónimo. Nadie sabe exactamente quién es el que escribió esto, el que diseñó todo. Entonces, pues empezamos con este plan que diseñó Don Satoshi. En vez de tener un sistema centralizado, tenemos una red descentralizada. Así como nosotros hacemos pagos directos, a veces en vez de tener que hacer todo a través del banco, pues haces un pago directo de una persona a otra persona, pero para que haya registros, todos tienen que hacer este registro. Por ejemplo, si aquí Alice quisiera pagar a Bob, pues hace el pago, ese pago se comunica a todos. Después, esta computadora, todos las computadoras están compitiendo para generar los bloques. Los bloques de información, cada 10 minutos cuadramos todas las transacciones que se han hecho y si esta computadora lo hace antes de los demás y los demás reconocen que lo hizo bien, entonces ese nuevo bloque se añade a la cadena de blocks anteriores y así tenemos un blockchain. Si estamos teniendo 40,000 computadoras trabajando al mismo tiempo, revisando todas las transacciones en esta red, pues es un costo fuerte. Lo que diseñó Satoshi era que se pagara a la computadora que ganara en Bitcoin. Al inicio el pago era 50 Bitcoins por cada block. Después tuvimos el halving. Halving es que ya es la mitad, ya es 25 Bitcoins y después 12 Bitcoins y ahorita ya son 6.25 Bitcoins. 12.25, 6.25. Entonces, a partir del 11 de mayo tuvimos un halving donde la computadora, el node que gana, empieza a producir solo 6.25, empieza a ganar solo 6.25. La idea ahí es que al reducir la oferta nueva, debería de subir el precio. Y vemos que cada vez que hay un halving, trepa el precio y después cae. Trepa el precio y después cae. Si el último halving fue el 11 de mayo y ahorita estamos en enero, pues estamos aproximadamente, si vemos la historia, que tampoco la historia es ninguna garantía del futuro, estamos aproximadamente cerca a un pico donde debería empezar a caer y empezar a subir otra vez, y subiría otra vez con el siguiente halving. Ok. Obviamente hay otras cosas en juego como lo de PayPal y, lo del Office of Controller of the Currency, ya es más reconocida que antes, pero esa es una estrategia que varios están viendo y los presento para que lo conozcan.
A muchos les hace ruido llamarle moneda a algo que no fue emitido por ningún banco central, que no es divisa soberana de nada en el mundo. Entonces, cabe aquí recordar que las monedas nacionales no han sido las monedas que más hemos utilizado en la historia de esta especie llamada Homo sapiens. Durante la mayoría de la existencia de esta especie fueron los comerciantes que por necesidad natural decidieron que algún commodity, algún recurso natural iba a servir como una moneda. Entonces, en vez de pagarte plátanos, pagar mi colegiatura en plátanos, busco algo más duro. Y lo que buscábamos en estas monedas, pues obviamente que fuera durable, que fuera divisible. Más adelante vamos a explicar un poquito más de eso. Sal, por ejemplo, la palabra salario viene de sal. Oro es de los tradicionales y en las prisiones también surge naturalmente la idea de utilizar cigarros como moneda. Entonces, la moneda no siempre ha sido directamente del gobierno. ¿Qué buscamos en una moneda? Que sea un depósito de valor, que sea una unidad de cuenta. Entonces, si ni siquiera quiero hacer una compra, simplemente quiero saber cuánto valen tus tenis, pues no me vas a citar el valor de tus tenis en cinturones, me vas a citar el valor de tus tenis en pesos, quizás en UDIs, quizás en euros, quizás en dólares, pero una divisa es una unidad de cuenta. Depósito de valores que puedo yo ahorrar en eso y sacarlo en el futuro. Plátanos no sirven, por ejemplo. Herramienta para transacciones. Aquí es donde Bitcoin todavía no juega un papel muy importante. Cuando se lanzó, Satoshi Nakamoto pensaba que para nuestra época íbamos a estar comprando Coca-Cola en el Oxxo con Bitcoin, lo cual no se ha logrado. Muchos lo ven más como depósito de valor, unidad de cuenta todavía no, herramienta para transacciones sí, pero no tanto. Y de alguna forma la rigidez del sistema de tener 40,000 computadoras cuadrándolo hace que nunca va a procesar la velocidad de Visa. Entonces, hay un pequeño impedimento ahí de algo importante para que sea una moneda. Y yo creo que estamos todavía muy lejos de que sea una base para un sistema crediticio. Los bienes naturales que más funcionan como monedas tienen que ser durables. He mencionado plátanos varias veces. Tiene que ser reconocible. Quiero saber que este es oro y no metal pintado. Portátil, por supuesto. Divisible. Y ahí es un lugar donde, aunque oro era mejor para almacenar valor y para ahorros importantes y también para transacciones grandes, plata era mejor para transacciones pequeñas porque es más divisible. Sin embargo, escasez, y ese es donde los fanáticos de Bitcoin hablan mucho de la escasez porque solo va a llegar a 21 millones y sobre eso no va a subir. Es donde el oro dominaba a plata, es que el oro es más escaso. Hablando de evaluación, atrás de mí pueden ver libros de Damodaran, pueden ver libros de evaluación de empresas corporativas, libros de inversiones, y en las inversiones preferimos, tomando un poquito algo que Warren Buffett platica muchas veces, es queremos invertir en algo por su valor intrínseco, no porque va a subir de precio, simplemente porque tiene valor. ¿Y cómo sabemos si tiene valor? En acciones y deuda, la manera más común es proyectar flujos y descontarlos. Si no siguen este señor, la verdad es que sí lo deberían de seguir. Es una cuenta chistosa, es un genio, pero aquí está demostrando de una manera chistosa que una evaluación tradicional no aplica para Bitcoin. No produce flujos, no tiene ingresos. De alguna forma es menos que aire, porque aire por lo menos tienes oxígeno y metano y dióxido de carbono, y en el Bitcoin no es nada. Es un muy buen blockchain. El sistema está padre para verificar cosas y de hecho el blockchain tiene muchas aplicaciones fuera de criptomonedas, pero el Bitcoin en sí es nada, es menor que el aire. Entonces, no podemos evaluarlo con un sistema tradicional. ¿Qué hacemos con el Bitcoin? Damorán dice que hay empresas que pueden ser valuadas, pero no preciadas ni tradeadas, si estamos hablando de empresas privadas. Pero que también hay cosas que pueden ser preciadas y tradeadas, aunque no valuadas.
Commodities, bueno, primero, empresas privadas y públicas, pues tienen efectivo, generan flujos, puedes proyectar flujos, puedes evaluarlos, tienen un valor real. A diferencia, commodities, pues de alguna forma puedes evaluarlos con oferta y demanda y el valor industrial del commodity. Currencies, sin embargo, en vez de evaluar currencies con base en otra cosa, ellos son la unidad de medida. Las priceamos, las cotizamos en relación a otras divisas, pero es muy difícil calcular un valor intrínseco de una divisa. Para las divisas nacionales, por ejemplo, utilizamos diferencias de inflación entre dos países, o podemos ver cuenta corriente, cuenta financiera, cuenta de capital, o también podríamos ver del mercado de bonos, la deuda soberana de la soberana y su nivel su calificación crediticia y tendencias en su calificación crediticia. En el caso específico de Bitcoin, no podemos hacer lo que hacemos en currencies. Es un currency, un poquito siguiendo más este modelo de currency porque no es nacional, pero todas las metodologías que aplicamos para divisas nacionales no aplican aquí. Tampoco tiene un uso industrial como lo tienen los commodities. Entonces, eso les hace un poquito de ruido, bueno, mucho de ruido para muchas personas, porque no es tangible. Al mismo tiempo, vivimos en un mundo donde la mayoría de nuestras transacciones, yo hablo por mí, hago más transacciones con tarjeta o transferencia que en efectivo. Entonces, el hecho de que no lo toco no significa que no existe. Tenemos los UDIbonos, los UDIbonos están emitidos en UDIs y los UDIs no los tienes en tu cartera. Entonces, pues también podemos empezar a entender que nada puede tener valor solo por consenso social, que de alguna forma todas las monedas, regresando a esto, el valor de lo que sea es por consenso social. Ok. Algunos dicen que es igual que el oro. En comparación a todo lo que estamos viendo, hay más similitud entre Bitcoin y oro que Bitcoin y otros commodities o Bitcoin y otras divisas. Sin embargo, el oro sí se utiliza mucho en India, por ejemplo, en joyas. Hasta hay razones religiosas de utilizar oro y ahorran mucho de sus ahorros, valga la redundancia, en oro. Usos industriales, inversiones, etc. Ahora, si no es oro, si no es commodity, si no es divisa, significa que es una transacción, es una clave, es un archivo que bajas en USB y necesitas tener mucho cuidado sobre tu contraseña. De hecho, se recomienda escribirlo en papel y guardarlo y que nunca conecta con el sistema red, tu contraseña. Pero significa que no podemos evaluarlo. Hace pocos días, el CFA Institute Research Foundation publicó este pequeño reporte con algunas ideas de maneras de evaluar el Bitcoin, donde estamos viendo de manera muy alto nivel académico las más comunes maneras que se están utilizando para evaluar Bitcoin. Voy a platicar rápidamente de estos 5 modelos. El primero, Total Addressable Market. Si suponemos que va a reemplazar el oro como la principal divisa, aquí debería ser divisa no soberana, y la capitalización actual del mercado global de oro es 13 millones de millones, y solo va a haber 21 millones de Bitcoin en circulación, entonces hacemos un cálculo bruto y así decimos que debería de valer $309,000 ya cuando llegue a ese nivel de aceptación. Nuevamente estamos muy lejos de eso y quizás nunca llegaremos. Otro es el Equation of Exchange, una de las fórmulas más comunes en macroeconomía, Money Velocity, Price times Quantity. Aquí estoy viendo qué significa en economía monetaria y qué significa en evaluación de crypto assets. Para esto, para aplicar esta fórmula, tendríamos que saber número de transacciones, eso se puede saber, el precio promedio de transacciones, también velocidad es un poquito más difícil, cuánto es la velocidad promedio con el cual se utiliza una unidad de crypto asset, y con eso llegamos al crypto asset market capitalization potencial en 2140 y la dividimos por 21 millones. Ok. Otro es evaluarlos como un network.
regresando aquí hay muchos supuestos, por supuesto. Bueno, si lo evaluamos como un network, entonces hemos visto en redes sociales que entre más usuarios tiene un red, más vale la red. Problemas con este modelo es que no es un valor intrínseco, es evaluar un cripto contra otro cripto o un cripto contra historia. Sin embargo, hay una correlación buena con este modelo de evaluación. Otro es tratarlo más como un commodity y el valor de los commodities está muy ligado al costo de producirlo. Aquí el costo de producir son los 40,000 computadores. Primero, pues lo que te cuesta comprar los computadores y segundo, toda la electricidad involucrada en su producción. El problema ahí es que en el Bitcoin la lógica es al revés. El precio hace que más computadoras entran o salen y dentro de los mismos algoritmos, si el precio cae demasiado, ellos también se ajustarían a facilitar los cálculos necesarios para terminar los bloques y tener los premios en Bitcoin. Entonces, este realmente no aplica tanto para Bitcoin como para otros ¿cómo se dicen? Para otros commodities. Y el Stock Flow Model, que se utiliza mucho en la literatura, los que son fans de Bitcoin llegan a precios intrínsecos, bueno, intrínsecos, no es intrínseco, pero llegan a decir que el Bitcoin debería de valer $1 millón, etcétera, por las reducciones en la oferta. Académicos no lo utilizan mucho, instituciones no lo utilizan mucho. El problema es que teóricamente no tiene ningún fundamento, solo toma en cuenta la oferta, pero realmente no está tomando en cuenta la oferta, está tomando en cuenta el crecimiento en la oferta y pues estaríamos dividiendo por 0 en un siglo. Entonces, este es otro modelo que verás mucho en el espacio de Bitcoin, pero que entre académicos no es muy utilizado. Nuevamente hemos visto que el Bitcoin debería de llegar a 21 millones. Ahorita hay 18.6 millones aproximadamente en circulación. ¿Qué pasa si yo quiero incluir criptomonedas en un portafolio? Si un inversionista quiere incluirlo junto con otros activos. Entonces, pues los retornos históricos han sido considerables. Ojo, históricos. La desviación estándar histórica también es altísima. Un beneficio que sí podría tener es que la correlación es baja con los otros tipos de clases de activos. Ok, esa es la historia. En el futuro, ¿qué va a pasar con los retornos? Nadie sabe. De entrada, los 5 modelos de evaluación dan diferentes ideas. Ninguno es realmente una evaluación, según la filosofía de Damodaran, de Warren Buffett, de Benjamin Graham, son modelos de pricing, de tratar de proyectar tendencias en el precio y ya. En ninguno estamos hablando de valor intrínseco porque intrínsecamente no hay nada, es consenso social. Ok, pero proyectar retornos es difícil. La desviación estándar podría caer o podría subir. Si entran más inversionistas institucionales, que es un poquito la tendencia que hemos visto en los últimos meses, debería de bajar porque ahorita hay muchas personas físicas. La correlación baja que tiene con otras clases de activos, que ahorita es un beneficio, va a ser menos importante cuando empieza a asemejarse un poquito más al precio del oro, que es a lo cual se asemeja más. Ok. Los autores del libro que mencioné hace pocas láminas que publicó recientemente el CFA Institute, dicen que si agregas 2.5 a portafolios diversificados, estamos mirando el pasado, por supuesto, que es el problema siempre, hindsight is 2020, que si agregas hasta 2.5, mejora los indicadores de retorno ajustados por riesgo, information ratio, Sharpe ratio, etcétera. Con ponderaciones menores a 4% en un portafolio de renta variable, el drawdown de renta variable es mayor. Pero si ya tienes más de 4%, entonces el drawdown por parte del Bitcoin empieza a ser mayor que el otro 96% de tu portafolio. Por lo tanto, es importante siempre un rebalanceo frecuente para que esos parámetros de riesgo no salgan de control. Regresamos. 2.5 es donde ellos encontraron que el Bitcoin agrega valor, risk adjusted,
return al portafolio nuevamente. Esto es observando lo que ellos hicieron. Les explico rápidamente. Tomaron portafolios 60-40, acciones y deuda, y agregaron 2.5 utilizando los precios, las desviaciones están los retornos históricos de estos dos clases de activo y los Bitcoin, pero todos estos precios son históricos para llegar a un cálculo de qué hubiera pasado si en el pasado hubieras hecho esto. Problemas con esto. En el futuro no sabemos cuáles van a ser los retornos, no sabemos si se va a volver más volátil o menos volátil. Lo que sí podemos asumir es que la correlación negativa, que es un beneficio, la correlación va a subir y eso perjudica lo que estamos haciendo aquí. Los que conocen un poquito más administración de portafolios saben que si tienes un activo con una correlación negativa a otros activos, aunque tenga mucho riesgo, si mueven sentidos opuestos o simplemente no tiene mucho que ver los key value drivers de uno y los key value drivers de otro, entonces puedes reducir el riesgo total de un portafolio aumentando un instrumento con más riesgo. Eso es un poquito lo que estamos diciendo. Eso funcionó históricamente y funcionará, quizás no, pero por lo menos funcionará menos de lo que históricamente ha funcionado. En el futuro no va a aplicar tanto como en el pasado. Existen otras criptomonedas, por supuesto. Esto fue el 11 de octubre. Ya para la fecha de hoy es 631 mil millones en vez de 210, o sea, triplicó en pocos meses. Los otros criptomonedas, Ethereum, Bitcoin Cash, Chainlink, Litecoin, etcétera, todos tienen diferentes modelos, diferentes tipos de algoritmos. Se habla más del Bitcoin de los otros porque sus algoritmos son más dispersos. Es más difícil hackear el Bitcoin que los otros. Es más difícil cambiar las reglas, aumentar la oferta, generarlo del aire. O sea, todo está generando del aire, pero generar más allá de lo proyectado en los halvings con el Bitcoin que con otros. Entonces, por eso se habla más del Bitcoin. ¿Cuáles son los riesgos de este tipo de inversión? Obviamente hay riesgos técnicos. Simplemente podemos decir que el Bitcoin no va a alcanzar la velocidad, es difícil que alcance la velocidad de Visa, Mastercard, lo cual dificulta su aplicación como instrumento para transacciones. Pero encontraron una falla en el código de Bitcoin en 2018 que si no se hubiera corregido esa falla, podrían en vez de llegar a 21 millones, pues seguir a un número infinito. Entonces, ese es un riesgo. También competencia, no solo de otras criptomonedas, pero pues, otros medios de intercambio, los bancos están tratando también de hacer las transacciones un poquito más eficientes. También un actor malicioso no económico. Ellos señalaron este riesgo porque un actor económico, si quiere hackear el sistema, necesitaría tener 50% de esos 40,000 nodos. La inversión en eso es fuertísimo y en cuanto te acercas a hacerlo, se cae el precio, desaparece el Bitcoin, pues es un gasto enorme para ganar nada. Entonces, ellos no lo ven como un riesgo de alguien queriendo ganar, tumbar Bitcoin para ganar. Ellos lo ven como un riesgo de si un gobierno quisiera destruir a Bitcoin. Ok, costaría muchísimo, pero se puede hacer. Hay amenazas regulatorias, Monero y Zcash, donde las transacciones son menos rastreables, hay más actividades criminales en esas, pero podríamos implementar más anti-money laundering, know your client, etcétera. Entidades fraudulentas, eso sí lo hemos visto. Hablando un poquito de Bitcoin, se recomienda mucho, si vas a comprar Bitcoin, tener tu propio key, guardarlo tú, tener la firma por separada. Muchos, cuando utilicen Bitcoin y ahorita lo hacen a través de una plataforma. Esto es un poquito más para personas físicas. Las grandes instituciones lo hacen un poquito más, de una manera un poquito más seria, pero pues, inclusive yo conozco gente que en vez de tener su propio key, lo tenía en un brokerage y pues se robó. A diferencia de si hay una transacción y lo encuentras en Banamex y marcas la empresa y se regresa la transacción, aquí no podemos hacer eso. Nada de eso. Es malo si
si alguien cloneó tu tarjeta, pero es bueno si lo que quieres son ahorros de muy largo plazo, durables, etcétera. En conclusión, mira, yo no sé, no sabemos el futuro de esto. No sabemos si va a dominar el mercado de oro, llegar a ese market cap que algunos piensan, si se va a volver la divisa no soberana dominante. No hay manera de evaluarla, pero ya llegó. Y ya tenemos más de una década de gente intentando hackear el sistema y no lo han logrado. Empieza a tener más aceptación en diferentes círculos. Quizás después de duplicar el precio, cuando todo el mundo está hablando del Bitcoin, no es el momento de entrarle, o quizás sí. Si seguimos el modelo de los halvings, sería esperar un mínimo y venderlo en 2025, cada 4 años aproximadamente, o simplemente mantenerlo de largo plazo. Ahí solo quería, en vez de dar recomendaciones explícitas, mi propósito con este video es explicar en términos generales qué es, por qué existe, cómo funciona, cuáles son algunos de los argumentos alrededor del Bitcoin y con qué se come.